Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y honestamente en muchos rincones del mundo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y atención, de Can Yaman. Sí, has oído bien. La que fuera pareja protagonista de Erkencikus vuelve a estar en el ojo del huracán, y lo hace con unas declaraciones que han dejado a muchos boquiabiertos. Demet ha hablado, y lo ha hecho de forma contundente, diciendo algo así como que me demostró todo, lo perdoné. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Hay reconciliación en el aire? ¿O es una forma de cerrar capítulos? Hoy vamos a poner todo sobre la mesa, a analizar sus palabras, el contexto y las posibles implicaciones. Así que si te gusta el salseo del bueno, las historias de amor y desamor en la farándula turca, y quieres entender a fondo qué está pasando con Demet y Can, quédate conmigo. Y por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así me ayudas un montón y te aseguras de estar al día de todo. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja del momento gracias a su química explosiva en Erkencikus. Sus personajes, Sanem y Can, nos robaron el corazón a millones de espectadores. Detrás de cámaras, esa química parecía traspasar la pantalla, y los rumores de una relación sentimental no tardaron en surgir. Al principio ambos lo negaban o daban evasivas, pero con el tiempo, las evidencias se hicieron innegables. Fueron vistos juntos compartiendo momentos, viajes. Parecía que estábamos ante una de esas historias de cuento de hadas de Hollywood, pero trasladada a Estambul. La prensa y los fans seguían cada uno de sus pasos, y la expectativa era máxima. La relación se hizo pública y por un tiempo fueron la pareja de moda, envidiada y admirada. Compartían fotos, se dedicaban tiernas palabras en redes sociales, y parecía que su amor era para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. Poco a poco empezaron a aparecer grietas. Las apariciones juntos se volvieron más escasas, los rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente llegó la confirmación oficial: habían roto. Fue un shock para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, o al menos, nunca se comunicaron de forma oficial y detallada. Hubo especulaciones, como siempre las hay, sobre incompatibilidades, sobre las presiones de la fama, sobre diferencias en sus caminos profesionales. Can Yaman con su creciente fama internacional y sus proyectos en Italia, y Demet Özdemir, consolidando su carrera en Turquía y también explorando otras oportunidades. La vida a veces te lleva por caminos distintos. Lo que sí quedó claro es que la ruptura, aunque inevitable, no fue precisamente amistosa. Hubo un periodo de silencio, de cierta distancia, y a veces en las redes sociales, uno podía intuir ciertas indirectas o al menos, la falta de esa complicidad que antes irradiaban. Los fans se dividieron, algunos apoyando a Demet, otros a Can, y muchos simplemente anhelando que volvieran a estar juntos. Los medios de comunicación, por supuesto, aprovecharon la tensión para generar titulares y seguir alimentando la narrativa. Y pasaron los meses e incluso los años. Ambos rehicieron sus vidas, al menos en lo aparente. Demet tuvo otras relaciones, y Can continuó con su exitosa carrera internacional. El capítulo de Demet y Can parecía cerrado, guardado en el álbum de recuerdos de sus seguidores. Pero aquí viene lo interesante. Recientemente, en una entrevista o en unas declaraciones que han trascendido, Demet Özdemir ha vuelto a hablar de Can Yaman, y lo ha hecho de una manera que ha descolocado a muchos. La frase clave, como les decía al principio, es algo así como me demostró todo, lo perdoné. Esta frase, que puede parecer sencilla, encierra un montón de matices y abre la puerta a muchísimas interpretaciones. Vamos a analizarla detenidamente. Cuando Demet dice me demostró, está implicando que Can ha hecho algo, o ha tenido un gesto, que ha llevado a Demet a esa conclusión. No es solo que ella perdone, sino que el perdón ha sido provocado por una acción o una serie de acciones por parte de Can. Esto nos lleva a pensar, ¿qué ha hecho Can? ¿Ha habido una comunicación reciente? ¿Un gesto público? ¿Una disculpa privada? La verdad es que hasta ahora, no hay detalles concretos sobre el qué.
Pero el mero hecho de que ella lo mencione y de que use el verbo demostró sugiere que Khan ha tomado la iniciativa de mostrarle algo. Luego está la parte de todo lo perdoné. Esto es poderoso. Todo abarca un espectro muy amplio. ¿Significa que perdona las razones de la ruptura? ¿Los malos entendidos? ¿Las posibles faltas? ¿Las heridas que se pudieron haber causado? La palabra todo sugiere una absolución completa, un borrón y cuenta nueva a nivel emocional. Implica que Demet ha pasado página de cualquier resentimiento o dolor que pudiera haber quedado. ¿Podría ser que Khan Yaman se haya disculpado de alguna manera? Es una posibilidad muy fuerte. Quizás se dio cuenta de errores cometidos, o de la forma en que terminaron las cosas, y decidió acercarse a Demet para cerrar ese ciclo de la mejor manera posible. Una disculpa sincera, viniendo de la persona adecuada, puede ser increíblemente liberadora. Y si esa disculpa fue acompañada de gestos que demostraron un cambio o un entendimiento por parte de Khan, entonces la frase de Demet cobra todo su sentido. Otra interpretación podría ser que no se trata de una disculpa explícita, sino de que las acciones de Khan en el tiempo, o su forma de llevar su vida después de la ruptura, le han demostrado a Demet que él ha aprendido de la experiencia, que ha madurado, o que simplemente ha seguido adelante de una manera respetuosa. A veces el tiempo y la forma en que una persona se comporta después de un evento nos demuestra mucho más que 1000 palabras. Y aquí es donde entra la curiosidad y el misterio. ¿Por qué hablar de esto ahora? Si la ruptura ocurrió hace tiempo y ambos han seguido con sus vidas, ¿por qué traer a colación este tema? Puede ser que le hayan preguntado directamente en una entrevista sobre Khan Yaman o sobre su relación pasada, y ella, en lugar de evadir la pregunta, ha decidido responder de forma honesta, pero dejando al público con la intriga. Es una forma muy inteligente de manejar la situación, porque satisface la curiosidad de los fans sin revelar detalles íntimos o potencialmente incómodos. Piensen en el impacto que esto tiene. En primer lugar, para los fans de la pareja. Esta declaración reaviva la llama de la esperanza para aquellos que soñaban con una reconciliación. Aunque Demet dice perdoné, el uso del pasado perdoné sugiere que es algo que ya ha ocurrido, no que esté ocurriendo ahora. Es un estado alcanzado. Sin embargo, el hecho de que Khan se lo demostrara implica una interacción, una acción reciente o significativa. Esto no significa necesariamente que vayan a volver rojo. Pero sí que la relación, al menos a nivel personal y de entendimiento, ha evolucionado positivamente. Para Demet, estas palabras pueden ser una forma de cerrar definitivamente un capítulo importante de su vida. Al declarar que ha perdonado todo, se está liberando de cualquier carga emocional. Es un acto de autosanación y de crecimiento personal. Demostrar que ha superado el pasado, y que lo ha hecho de una manera madura y constructiva, habla muy bien de ella como persona. Y para Khan Yaman, si efectivamente hubo un gesto o una disculpa, estas palabras de Demet son una validación. Significa que su intento de reconciliación o de mostrar arrepentimiento fue bien recibido y tuvo el efecto deseado. En el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica, tener una relación cordial con una expareja, especialmente una con la que se compartió tanto éxito, es algo muy positivo. Hay que recordar que la relación entre Demet y Khan fue muy intensa y mediática. El final de esa relación, como el de muchas parejas públicas, probablemente no fue fácil de gestionar. Las presiones externas, la exposición constante, las expectativas, todo eso puede hacer que las rupturas sean más complicadas. Si ambos han logrado llegar a un punto de entendimiento y perdón mutuo, es una señal de madurez y de respeto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Podríamos empezar a verlos interactuar en eventos públicos, quizás intercambiando sonrisas o comentarios amigables. O quizás simplemente mantendrán una relación cordial en privado, lejos de los focos. Lo que sí es seguro es que esta declaración va a ser objeto de análisis durante un tiempo. Los medios de comunicación intentarán obtener más detalles, los fans especularán sin cesar y nosotros, desde aquí, seguiremos atentos para traerles la información más interesante. Una cosa es cierta, Demet Özdemir es una mujer que sabe lo que dice. Cuando habla, sus palabras tienen peso. Y en esta ocasión, ha elegido cuidadosamente sus términos para comunicar un mensaje muy profundo. Me demostró todo, lo perdoné, es una declaración que va más allá de un simple adiós. Es un mensaje de paz, de cierre y quizás, de un nuevo comienzo a nivel de amistad o de respeto mutuo.
Es fascinante cómo la vida de las celebridades, tan expuestas y a la vez tan privadas, nos deja estas cápsulas de misterio y emoción. Nos hacen pensar en nuestras propias relaciones, en nuestras propias experiencias de perdón y de superación. Al final del día todos pasamos por momentos difíciles y la capacidad de perdonar y de ser perdonado es fundamental para nuestro bienestar. Así que en Res. Humen, la frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman sugiere que ha habido un gesto o una serie de acciones por parte de él que han llevado a Demet a perdonarlo completamente por todo lo que pudo haber ocurrido en su relación. Esto indica un cierre emocional para ella y posiblemente, un acercamiento o una reconciliación a nivel personal con Can. Es una noticia que sin duda ha agitado las aguas y ha puesto a muchos a especular. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa esta declaración de Demet? ¿Creen que hubo una disculpa formal? ¿O es más bien una cuestión de tiempo y madurez? Déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si te ha gustado este vídeo y crees que a alguien más le puede interesar, por favor, dale un gran me gusta. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. No olvides compartirlo en tus redes sociales y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por verme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.